El 6 de marzo de 1959, Kendi, de 9 años, volvió de la escuela a la casa donde vivía con su madre. Era viernes y estaba emocionada por pasar tiempo con sus amigas el sábado. Sin embargo, había algo más que quería hacer primero. Las Blue Bears estaban recaudando fondos para una de sus próximas actividades, y como parte de sus esfuerzos, las niñas del grupo tenían la tarea de vender chocolates en su vecindario. Kendi tenía 7 cajas de bombones Campire y Mints, los chocolates que vendían las Blue Bears, y planeaba venderlos ese día. Le preguntó a su madre, Elaine, si podía salir a hacer las ventas y obtuvo su aprobación. Sin embargo, Elaine le recordó que no se quedara afuera demasiado tiempo y que regresara antes de que oscureciera. Era una regla que Kendi siempre seguía, pero Elaine se la repetía cada vez que ella salía de casa. Si Elaine hubiera sabido que ese día en particular sería diferente, jamás habría dejado que su hija saliera. Kendi comió rápidamente una galleta de avena y jugó brevemente con su perro antes de tomar las cajas de chocolates y salir de casa. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Aquella fatídica tarde, varias niñas de su edad también vendían dulces de puerta en puerta, y Kendi se unió a ellas. Nadie sabe exactamente qué ocurrió después, pero Kendi nunca volvió a casa. Alrededor de las 5:30, Elaine comenzó a preocuparse. Sabía que no era común que Kendi se quedara afuera hasta tan tarde. Los minutos pasaban lentamente, y para Elaine parecían horas. Continuaba escuchando los pasos de Kendi acercarse a la casa, pero esos pasos nunca llegaron. Alrededor de las 6, su ansiedad aumentó, y estaba segura de que algo andaba mal. Elaine rápidamente informó al abuelo de Kendi, Stanley Newton, sobre la situación. Otros parientes, amigos y vecinos también fueron alertados de que Kendi no había regresado. A las 6:30, ya había un pequeño grupo de personas buscando a Kendi. Comenzaron preguntando a los vecinos si sabían algo sobre ella. Algunas personas la habían visto caminando más temprano con las cajas de Campire y Mints, pero nadie sabía dónde podría estar en ese momento. Hacia las 7 de la tarde, el abuelo de Kendi y sus amigos casi fueron atropellados por un coche a alta velocidad, pero lograron evitar el peligro. Aunque estaban asustados, volvieron a enfocarse en encontrar a Kendi. El cielo oscurecía y a pesar de las dificultades de buscar con tan poca luz, los hombres esperaban hallarla sana y salva antes del anochecer. En algún momento, las autoridades fueron notificadas sobre la desaparición de Kendi, y pronto policías y ayudantes del sheriff se unieron a la búsqueda. Alrededor de las 9 de la noche, un grupo de buscadores encontró algunas cajas de Campire y Mints, y muchos creyeron que eran las mismas cajas que Kendi llevaba. Esa noche encontraron 6 cajas, pero Kendi había salido de casa con 7. La búsqueda de aquella noche fue en vano. No había señales de Kendi en ningún lado. Elaine apenas pudo dormir durante la noche. Muchos pensamientos pasaban por su mente, y se preguntaba si su hija estaba bien. La incertidumbre era demasiado para soportar, y lloraba en silencio, rezando para que Kendi regresara a casa, sana y salva. Todos se preguntaban qué podría haberle pasado a Kendi. ¿Habría tenido un accidente? ¿Había sido atacada por algún animal o persona? Y si fue así, ¿quién habría sido? ¿O tal vez solo estaba perdida? Algunas de esas preguntas solo se responderían 60 años después. Bienvenidos de vuelta a El Crimen Misterioso. Seguimos explorando casos de todo el mundo, y hoy nos sumergimos en la conmovedora historia de Kendi Rollers y la resolución de su caso, 6 décadas después de los hechos. Comencemos con un nuevo caso en Misterios Resueltos. La devastación de los padres ante la trágica pérdida de su hija es abrumadora. Dolor, rabia y un profundo vacío se entrelazan en un torbellino de emociones. Recuerdan su risa, su inocencia, y se preguntan cómo enfrentar un futuro sin ella. La búsqueda de justicia se mezcla con la desesperación de no poder abrazarla otra vez. Y Cal, el padre de Kendi, nunca logró superar esta situación. El caso de hoy nos llevará a Spokane. Esta ciudad, ubicada en el estado de Washington en Estados Unidos, es conocida por su rica herencia cultural y su belleza natural, atrayendo los entusiastas de actividades al aire libre. Con el río Spokane atravesando su centro, la ciudad ofrece prosperidad, con una gran variedad de opciones de compras, restaurantes y entretenimiento.
Spokane también es famosa por ser el lugar de origen del Día del Padre y por albergar el festival anual de las lilas, que celebra la flor característica de la ciudad. Kendi nació en 1950, hija de Elaine y Cal Rollers. Siendo hija única, sus padres la valoraban mucho. En algún momento, el matrimonio de Elaine y Cal se derrumbó por razones desconocidas, y ambos se divorciaron, siguiendo caminos separados. Kendi quedó bajo el cuidado de su madre, quien en ese tiempo era profesora. Elaine, la madre de Kendi, se aseguró de cuidar de su hija de la mejor manera posible. Kendi era conocida en su comunidad, y quienes la conocían decían que era una niña simpática y amigable, que amaba reír. En 1959, Kendi tenía 9 años y cursaba el 4º grado en la escuela Holmes Elementary. Como muchas niñas de su edad, se unió a una organización juvenil conocida como Blue Bears. Kendi participaba activamente en las actividades del grupo, que incluían campamentos, servicios comunitarios, caminatas y más. Disfrutaba cada momento y asumía todas las actividades con entusiasmo. Se estaba convirtiendo en una niña inteligente y feliz, con un futuro que parecía brillante. Sin embargo, nadie esperaba que una tragedia tan desgarradora pronto la apartaría y conmocionaría a toda la comunidad. El 6 de marzo de 1959, después de que Kendi saliera a vender dulces de menta, no regresó. Conforme pasaban las horas, no había señales de su regreso. La familia comenzó a desesperarse y temía lo peor. 7 de marzo de 1959. En la mañana del sábado, casi todos en la ciudad ya se habían enterado de la desaparición de Kendi. Decenas de personas bien intencionadas se reunieron en gran número para comenzar la búsqueda de Kendi. La policía a caballo y en vehículos se unió a la búsqueda. También buscaron en el bosque y a lo largo de las principales carreteras. Incluso la Fuerza Aérea ayudó, enviando un helicóptero en el que iban 4 personas y un piloto. Al sobrevolar el río Spokane, el piloto no vio un cable de alta tensión hasta el último momento y acabó chocando con él. El impacto fue inmediato. El helicóptero perdió el control y cayó al río Spokane, matando instantáneamente a 3 de los 5 hombres a bordo. Los fallecidos fueron el aviador Merle C.D.I., el sargento William A. McDonald y el teniente Kenneth G. Fatek, quienes perdieron la vida trágicamente ese día. Todos los que estaban en la búsqueda de Kendi lamentaron profundamente el trágico incidente, pero no se dejaron desanimar. Con determinación, intensificaron sus esfuerzos, sin querer que la muerte de esos 3 héroes fuera en vano. A pesar de los esfuerzos, no tuvieron éxito en localizar a Kendi por varios días. Fue como si ella simplemente hubiera desaparecido sin dejar rastro. Con cada día que Kendi seguía desaparecida, Elaine parecía una sombra de sí misma. Se negaba a comer y pasaba el tiempo mirando al vacío. No saber el paradero de su única hija la estaba enloqueciendo lentamente. La carga en su corazón era demasiado pesada. El 22 de marzo de 1956, 16 días después de que Kendi desapareciera, fue el día en que la encontraron. Esa tarde, 2 aviadores llamados Howard Lawrence y Richard Bergen estaban cazando marmotas en una zona boscosa a unos 11 kilómetros de la casa de Kendi. Al llegar a un claro del bosque, notaron un pequeño par de zapatos de gamuza azul. La fina elaboración de los zapatos y su pequeño tamaño indicaban que pertenecían a una niña. Sorprendidos, se preguntaron cómo habían llegado esos zapatos tan lejos de la ciudad. Después de mirar a su alrededor y esperar un rato para ver si alguien los reclamaba, recogieron los zapatos y regresaron a la base. Los 2 hombres no dejaban de hablar sobre el hallazgo, y pronto la noticia se extendió. Los zapatos fueron entregados a la policía, que contactó al abuelo de Kendi para identificar el calzado. Tenían la fuerte sospecha de que esos zapatos pertenecían a la niña que llevaban días buscando. Cuando el abuelo de Kendi vio los zapatos, les confirmó a los policías que realmente parecían ser los que ella usaba. Con esta confirmación, la policía decidió enfocar la búsqueda en el área donde se encontraron los zapatos. Al oscurecer, sería difícil buscar esa noche, por lo que acordaron esperar hasta la mañana siguiente. Al amanecer del domingo, una cuadrilla de oficiales y voluntarios había llegado al claro donde hallaron los zapatos y comenzó a registrar la zona. Al principio no encontraron nada, hasta que un policía de repente se topó con un pequeño montículo de arbustos y hojas de pino.
Lo encontró extraño y decidió inspeccionar más de cerca. Para su horror, descubrió una rodilla asomando por debajo de la pila de hojas. Retiró cuidadosamente las ramas, revelando el cuerpo en descomposición de una niña. Inmediatamente reconoció que era la niña que estaban buscando. Su ropa estaba rasgada en algunas partes, y al mirar sus pies, el oficial notó que estaban atados. Un trozo de tela desgarrada había sido usado para atarlos. Otra tira de tela estaba enrollada en su cuello. El oficial alertó a los demás, y poco después, el cuerpo fue retirado para una autopsia. Los familiares de Kendi fueron notificados de inmediato sobre el estado en que la habían encontrado. Al saber que su hija estaba muerta, Elaine perdió el conocimiento y tuvo que ser sedada. Más de 1000 voluntarios, que habían ofrecido su tiempo y recursos para buscar a Kendi, quedaron conmocionados con la noticia. Un sentimiento de horror general se apoderó del ambiente. Desde ese momento, muchos comenzaron a temer por su seguridad y por la de sus hijos. En esos días, la escritora local Dorothy Johnson escribió un poema para consolar las almas y levantar el ánimo de la comunidad. En el corazón del bosque vive el leve espíritu de una niña, atrapado entre el susurro de las hojas y la danza de los rayos de sol que se filtran entre las ramas. Su risa juguetona parece flotar en el aire, evocando días llenos de alegría y aventuras. Una aura de melancolía envuelve su presencia, como las enredaderas abrazan a los antiguos troncos. Kendi dio su último suspiro. Entre esas sombras serenas, su alma se fusionó con la esencia misma del bosque que tanto amaba. Cada suspiro del viento lleva consigo un eco de su risa y un destello de su inocencia. Las aves se detienen en su camino para escuchar su voz, mientras que las flores parecen inclinarse en un saludo silencioso. Su espíritu curioso se mezcla con las curvas de los arroyos y la suavidad de las hojas de hierba. Aunque su tiempo en este mundo fue breve, su esencia permanece viva, recordándonos la fragilidad y belleza de la vida que un día existió. Kendi vive en cada susurro del viento y en cada hoja que cae. Su espíritu pertenece al bosque que la vio partir. Sin embargo, la dura realidad golpeó a la gente como una pared de concreto. Los resultados de la autopsia realizada en el cuerpo de Kendi revelaron que había sido abusada y luego estrangulada hasta la muerte. Los detectives del Departamento de Policía de Spokane iniciaron de inmediato una investigación para descubrir quién era el responsable. «Pondremos a todos los hombres disponibles en el caso hasta que se resuelva», dijo el jefe de policía Clifford Payne a los medios. «Sabemos lo que estamos buscando ahora. Buscamos a un maníaco», agregó. Muchas personas fueron interrogadas, pero los detectives no pudieron obtener información útil. El primer sospechoso de las autoridades fue un asesino en serie encarcelado llamado Hugh Baie Morse, y tenían razones de peso para creer que podría estar involucrado. Durante la autopsia, se notó una extraña mancha púrpura con olor a goma de uva en la ropa de Kendi, y Morse era conocido por su afición a esta goma. Sin embargo, al ser cuestionado sobre el asesinato de Kendi, negó cualquier implicación. Al no haber pruebas suficientes para acusarlo, no fue posible presentar cargos contra él, pero siguió siendo el principal sospechoso durante mucho tiempo. Además de Morse, los detectives también investigaron varias otras pistas que surgieron tras la muerte de Kendi, pero ninguna fue útil. Finalmente, Kendi fue enterrada, y su familia devastada esperaba que el asesino fuera llevado ante la justicia, aunque pasaron meses sin resolver el caso. En junio de 1963, 4 años después de la muerte de Kendi, su padre, Cal, se quitó tristemente la vida, incapaz de sobrellevar la pérdida de su hija. En ese momento vivía en un hotel en Walla Walla. Con el tiempo, Kendi empezó a desvanecerse de la memoria de muchos, pero su familia y los detectives del Departamento de Policía de Spokane nunca olvidaron el caso. «Es como nuestro Everest entre los casos archivados, uno que parece insuperable», dijo el detective Isaac Sorman, de la Unidad de Delitos Graves. En 2001, la tecnología de ADN avanzó significativamente en comparación con los años 50, cuando prácticamente no existía. Las prendas de Kendi se conservaron cuidadosamente como evidencia y fueron enviadas al laboratorio, con la esperanza de identificar el ADN del asesino. Los forenses lograron extraer ADN de su ropa y crear un perfil genético. Emocionados por este avance, los detectives cargaron el perfil en la base de datos, pero no obtuvieron ninguna coincidencia. En 2002,
Compararon el perfil de ADN con el de Morse, quien seguía en su radar, pero para su decepción, Morse no era el hombre que buscaban. Pasaron muchos años sin novedades, y en septiembre de 2006, la madre de Kendi falleció en silencio en su hogar, a los 82 años, sin saber quién había matado a su querida hija. Hacia 2017, la genealogía genética forense se convirtió en un método popular para resolver casos antiguos. Esta técnica, que combina el análisis de ADN con la genealogía tradicional, fue aplicada en el caso de Kendi. La científica forense Brittany Uray fue asignada para reexaminar la muestra de ADN y confirmar su utilidad en la genealogía genética. Aunque al principio hubo dificultades debido a la degradación de la muestra, finalmente encontraron un laboratorio en Texas, Outram, que trabajaba con ADN degradado. 6 meses después, el laboratorio identificó a 3 hermanos como posibles sospechosos: John, Andrew y Terry Outh. Tras investigar, los detectives descubrieron que John tenía una hija llamada Kate, quien al enterarse de la investigación sobre su padre, accedió a proporcionar una muestra de ADN. La muestra resultó ser 2.9 millones de veces más probable de estar relacionada con el perfil del sospechoso que con la población en general, lo que confirmó que John era el asesino que buscaban. Las autoridades confirmaron otros antecedentes de John y descubrieron que, además de crecer en Spokane, vivía a menos de 1 kilómetro de la casa de Kendi en el momento de su asesinato. También tenía un historial problemático, incluyendo un arresto en 1961 por atacar a una mujer. Después de varias investigaciones, los detectives exhumaron el cadáver de John con permiso de Kate, y una muestra de ADN confirmó que era el asesino de Kendi. Fue un golpe de suerte poder obtener el ADN de 1959, dijo el exdetective Brian Ammonmon, quien trabajó en el caso hasta su retiro en 2021. Sin esa muestra, probablemente el caso nunca se habría resuelto. Aunque los familiares de Kendi lamentan que sus padres y abuelos nunca supieron quién la asesinó, se sienten aliviados al saber que, al menos, el responsable tiene un nombre. Para Kate, descubrir que su padre era el asesino fue devastador. Es triste saber que alguien de tu familia podría hacer algo así, dijo. Tras la muerte de John cuando ella tenía solo 9 años, creció creyendo que su muerte fue causada por la depresión, pero ahora piensa que su padre era una persona cruel. Kate ofreció una disculpa pública a la familia de Kendi, deseando que la resolución del caso les trajera algo de paz. Gracias a la determinación de varias generaciones de detectives, la identidad del asesino fue revelada, brindando a la familia de Kendi un cierre necesario. ¿Crees que el asesinato de Kendi fue planeado o un acto impulsivo? Déjanos tus pensamientos en la sección de comentarios. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. Hemos llegado al final de esta historia llena de secretos, de giros inesperados y de una búsqueda incansable de la verdad. La vida y el trágico destino de Kendi nos recuerdan que detrás de cada caso archivado hay una historia que merece ser escuchada, una familia que no ha dejado de luchar y un deseo de justicia que nunca se apaga. Después de tantos años, de generaciones de detectives y de familiares aferrados a la esperanza de resolver el caso, finalmente podemos honrar su memoria y cerrar una herida que quedó abierta por décadas. Pero, aunque este capítulo llega a su conclusión, todavía quedan muchas preguntas en el aire. ¿Qué habríamos hecho nosotros en su lugar? ¿Hasta dónde llegaríamos para encontrar respuestas? Tal vez tú también te hayas sentido movido por la pasión y dedicación de aquellos que no se dieron por vencidos. Tal vez te preguntas cómo es posible que alguien sea capaz de llevar a cabo un acto tan oscuro, y a la vez, cómo puede la ciencia, con la ayuda de quienes se niegan a abandonar, iluminar hasta el caso más frío y distante. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho reflexionar o incluso replantearte la capacidad humana de perseverar frente al dolor, te invito a que explores más casos como este en nuestra playlist especial. Allí, encontrarás historias igualmente desgarradoras y enigmáticas, casos que muestran cómo las sombras del pasado siguen afectando el presente. Al hacer clic en la playlist, te sumergirás en un mundo de investigaciones que no se detienen hasta alcanzar la verdad, con familias y detectives que se enfrentan a los desafíos más imposibles y que nos recuerdan la importancia de la memoria, de la justicia y de no dejar a ningún ser querido en el olvido. Cada historia en esta playlist es una puerta a un nuevo misterio, a un caso que todavía exige respuestas y donde cada detalle puede marcar la diferencia entre el silencio y la verdad. En cada uno de estos relatos,
Explorarás cómo la tecnología y la voluntad humana se entrelazan para iluminar los rincones más oscuros de la historia. Verás que, aunque el tiempo pase, el deseo de cerrar un ciclo y honrar la vida de quienes ya no están sigue vivo. Así que no te pierdas la oportunidad de unirte a nosotros en este viaje a lo más profundo de lo desconocido, un recorrido que te abrirá los ojos a la complejidad de la naturaleza humana y a lo frágil que puede ser la línea entre la verdad y el olvido. Haz clic en la playlist y acompáñanos mientras desentrañamos los misterios más escalofriantes y emocionantes, aquellos que merecen ser contados para que no se repitan. Antes de despedirnos, déjanos un comentario aquí abajo. Cuéntanos qué parte de esta historia te impactó más, qué piensas sobre el papel de la tecnología en la resolución de casos antiguos o si tienes alguna teoría sobre cómo y por qué estos casos quedan sin resolver por tanto tiempo. Tu opinión es muy importante para nosotros, y queremos conocer tus pensamientos sobre este caso y muchos otros que abordamos en el canal. Comparte tus ideas, tus reflexiones, y acompáñanos en esta comunidad de quienes buscan respuestas y creen en la justicia, aunque está tarde en llegar. Gracias por quedarte hasta el final aquí en El Crimen Misterioso. Nos vemos en la próxima historia, y recuerda, la verdad puede estar oculta, pero juntos siempre podemos encontrarla.